Mi hijo Miguel me envió un mensaje. Estamos cortando lazos. No vengas más a las cenas familiares. Y todo el grupo familiar observó en silencio mientras ocurría. Al día siguiente, hice una llamada que destruiría todo lo que él había construido. La notificación llegó a las 9:47 de la mañana de un martes. Estaba tomando mi jugo verde en mi apartamento cuando mi teléfono vibró con la notificación del chat familiar. 30 años de tradición, descartados con unos simples toques en la pantalla. Mamá, hemos decidido que es hora de cortar lazos. No planees venir más a las cenas familiares. Es lo mejor para todos. Me quedé mirando esas palabras, viendo cómo aparecían las pequeñas marcas de verificación mientras todos las leían. Victoria, mi encantadora nuera, respondió con un emoji de risa. Mi hermano Roberto lo dejó en visto. Mi cuñada Janet, silencio total. Ni una sola persona me defendió. Tomé una captura de pantalla. Evidencia, querida. Siempre recopila evidencia. Al desplazarme por los mensajes de los últimos meses, pude ver el panorama completo: fiestas de cumpleaños a las que no fui invitada, viajes de fin de semana planeados sin mí, graduaciones y días festivos que ocurrían en un universo paralelo donde Isabel Ramírez no existía. Qué modernos se habían vuelto todos. La foto más reciente que Victoria había compartido era de sus vacaciones en la playa. Mi dinero financió esos trajes de baño de diseñador y esos brindis con champán. El salario de Miguel en la empresa que yo construí pagaba cada momento rociado con caviar. La ironía era tan espesa que podría servirla en las cenas a las que ya no estaba invitada. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana de mi cocina. La ciudad bullía con personas construyendo imperios, destruyendo enemigos, haciendo tratos que lo cambiarían todo. Qué apropiado que hoy me uniría a ellos. Mi teléfono fijo estaba sobre la encimera de mármol como un viejo amigo. Lo tomé y marqué un número que había memorizado hace 3 años, pero nunca había usado. El número que había guardado exactamente para este momento. 2 tonos. Isabel Ramírez, dije cuando contestó. Creo que es hora de que tengamos esa conversación. La voz hizo una pausa y luego se rió. Una risa rica y conocedora que hizo que mi columna vertebral se estremeciera. Me preguntaba cuándo llamarías. Bueno, ya no tienes que preguntártelo. ¿Qué tan rápido puedes reunirte conmigo? Por ti. Puedo estar allí en 1 hora. Colgué y capté mi reflejo en la cafetera cromada. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había leído ese mensaje hacía 90 minutos. Esta mujer tenía los hombros erguidos, la barbilla levantada y algo peligroso brillando en sus ojos. Miguel quería cortar lazos. Perfecto. Le daría unas tijeras tan afiladas que no vería el corte hasta que ya estuviera sangrando. Mi teléfono vibró nuevamente. Miguel llamando desde su línea de oficina, probablemente entrando en pánico por mi silencio. Rechacé la llamada y vi cómo su nombre aparecía de nuevo inmediatamente. Luego otra vez y otra vez. ¡Qué delicioso! Hace 24 horas yo era un peso muerto. Ahora de repente valía la pena hacer llamadas desesperadas. Respondí al chat familiar. Mensaje recibido alto y claro. Disfruten de su última cena familiar. Luego abandoné el grupo. Algunos puentes los quemas, otros los vuelas con dinamita y observas cómo los pedazos caen al río de abajo. Hoy me sentía particularmente explosiva. El caos familiar estalló como un tsunami en cuestión de minutos. Miguel llamó 17 veces antes de cambiar a mensajes cada vez más frenéticos. Bebí champán y observé cómo se desarrollaba su desesperación mientras planeaba exactamente cómo destruiría todo lo que me había robado. Mamá, ¿qué quisiste decir con última cena? Contesta tu teléfono ahora. Esto no es gracioso. Victoria está teniendo un ataque de pánico. ¿Estás feliz? Victoria, teniendo un ataque de pánico. Oh, eso era precioso. La mujer que había pasado 2 años sistemáticamente borrándome de las fotos familiares, ahora estaba hiperventilando,
porque finalmente había contraatacado. Capturé la pantalla de cada mensaje para mi creciente colección de evidencia. Mi portero llamó. «Señora Ramírez, su invitada ha llegado». «Hágala subir, Marcos». Y Marcos, sin interrupciones durante las próximas 2 horas. Pase lo que pase, no estoy disponible para nadie. Elena Herrera salió de mi ascensor, luciendo como si hubiera salido directamente de una adquisición hostil y hubiera ganado. Traje de Armani que costaba más que el auto de la mayoría de las personas, tacones que podrían perforar el ego de un hombre y una sonrisa lo suficientemente afilada como para realizar una cirugía. «Isabel», dijo, besando ambas mejillas al aire, «te ves absolutamente radiante. La venganza te sienta bien. Ni siquiera he empezado todavía». La conduje a mi sala de estar donde los contratos estaban esparcidos sobre la mesa de café como planes de batalla. «¿Champán?» «Estamos celebrando». «¿Qué exactamente estamos celebrando?» «La educación de Miguel». Está a punto de aprender lo que sucede cuando se descarta a la mujer que construyó su patio de juegos. Los ojos depredadores de Elena brillaron mientras estudiaba los documentos. «Estas son tus acciones de Empresas Ramírez, 49, 8%. Nunca me gustó ser controladora». Me reí. Aunque supongo que estoy a punto de volverme muy controladora, de hecho. Se acomodó en mi sofá de cuero italiano, cruzando las piernas con la confianza de alguien que había destruido imperios más grandes antes del desayuno. «Cuéntame todo». Saqué una carpeta de Manila lo suficientemente gruesa como para ahogar a un caballo, estados de cuenta bancarios, impresiones de correos electrónicos, conversaciones grabadas, fotografías de Miguel y Victoria, viviendo más allá de sus medios legítimos. El tipo de evidencia que podría enterrar a alguien tan profundamente que los arqueólogos lo clasificarían como un hallazgo histórico. Miguel cree que ha sido inteligente, moviendo fondos de la empresa a través de cuentas en el extranjero, creando contratos falsos con proveedores, pagándose bonos que harían sonrojar a un director ejecutivo de Fortune 500. Pasé páginas de registros financieros y añadí: «Y Victoria, la dulce Victoria, ha estado tratando nuestra fundación benéfica como su presupuesto personal de compras». Elena silbó bajo. «Esto es malversación, múltiples delitos graves, entre otros crímenes encantadores. Fraude, evasión fiscal, incumplimiento del deber fiduciario. Es como si estuvieran usando una lista de verificación de actividades criminales». Mi teléfono estalló con otra llamada de Miguel. La rechacé sin mirar y vi cómo la sonrisa de tiburón de Elena se ensanchaba. «No estás contestando». Aprendí esa técnica de ellos. Es curioso cómo la comunicación familiar se vuelve unidireccional cuando es conveniente. Agregué el número de Elena a mis contactos bajo «socia en la justicia». Entonces, ¿cuál es tu objetivo final? Simple. Tú compras mis acciones con cláusulas de desempeño muy específicas. Cláusulas que te dan autoridad para auditar cada departamento, reestructurar la administración y eliminar a cualquiera que sea culpable de irregularidades financieras. Y mi hijo Miguel está a punto de descubrir que las acciones tienen consecuencias. Victoria va a aprender que robar a la mujer equivocada puede terminar carreras permanentemente. Me suavicé ligeramente. Y mi nieto Lucas finalmente verá cómo es la verdadera fortaleza. Elena firmó los contratos con una pluma dorada que probablemente costaba más que el pago del auto de Miguel. «Esto va a ser espectacular». «Oh, querida», dije, chocando copas de champán. Espectacular ni siquiera empieza a describirlo. La revelación que justificó todo llegó a través de la propia estupidez de Instagram de Victoria. Mientras Miguel me bombardeaba con mensajes de voz desesperados, su esposa estaba publicando historias de su reunión familiar de emergencia, completa con champán y ostras. Emergencia, de verdad. Me recosté en pijamas de seda,
viendo cómo se desarrollaba su patético control de daños en las redes sociales. Victoria había etiquetado su ubicación en Le Bernardin, porque nada dice crisis financiera como menús de degustación de $200. La mujer tenía los instintos de supervivencia de un lemino, pero la historia que destrozó mi última vacilación maternal vino a través de mi nieto Lucas, Dulce Lucas, de 19 años, el único miembro de la familia con células cerebrales funcionales y una brújula moral. Me llamó a medianoche, con voz temblorosa. Abuela, están diciendo que has perdido la cabeza. Papá dice que amenazas con destruir el negocio familiar por despecho. ¿Y tú qué piensas, cariño? Creo que están mintiendo. Tú no haces nada por despecho. Haces las cosas porque son correctas. Hizo una pausa. Pero, abuela, le están diciendo a todos que nunca amaste a papá, que solo te importaba el dinero y el poder. Me senté en la oscuridad, mirando las luces de la ciudad parpadear abajo, y sentí que algo dentro de mí se cristalizaba en pura determinación. 35 años criando a Miguel, construyendo algo significativo para dejar atrás, y así es como reescribían la historia. Lucas, ¿recuerdas cuando te rompiste el brazo a los 8 años? Sí, afuera de tu casa en la playa. ¿Quién te llevó al hospital? Tú lo hiciste. Papá estaba jugando golf, mamá estaba en el spa. ¿Quién se quedó contigo durante 3 días durmiendo en ese instrumento de tortura que llamaban silla? Tú trajiste cómics y metiste de contrabando McDonald's cuando las enfermeras no estaban mirando. Papá visitó una vez durante 20 minutos para tomar una foto para las redes sociales. Dejé que esa verdad se asentara. ¿Eso suena como una mujer que no ama a su familia? El silencio se extendió entre nosotros. Lucas, necesito que entiendas algo crucial. Empresas Ramírez emplea a 3 o 0 personas. Yo creé esos trabajos, financié becas universitarias, doné millones a hospitales y escuelas. Tu padre y Victoria han estado robando de ese legado, de esos empleados, de tu futuro. ¿Robando cómo? Le expliqué en términos que un estudiante de negocios de la Universidad Nacional entendería inmediatamente. Los fondos benéficos desviados, los esquemas de impuestos en el extranjero, los contratos falsos con proveedores, el dinero canalizado a cuentas personales. Lucas entendió las implicaciones en minutos. Dios mío, abuela, lenguaje. Pero sí, Dios mío, de verdad. Así que cuando vendí mis acciones a Elena, vendí a alguien que puede realizar cirugía sin anestesia, alguien que no dejará que el sentimiento familiar interfiera con la justicia. ¿Vas a destruirlos? Consideré la pregunta cuidadosamente, haciendo girar un vino imaginario en mi copa vacía. Voy a darles exactamente lo que se han ganado con sus elecciones, Lucas. Nada más, nada menos. Tu padre quería cortar lazos. Bueno, soy excepcionalmente hábil con instrumentos afilados. Lucas se rió a pesar de sí mismo. Eres aterradora. Gracias, cariño. Me ha tomado 67 años perfeccionar la técnica. Después de colgar, preparé té de manzanilla y revisé los hallazgos preliminares de la auditoría de Elena. Se había movido con precisión quirúrgica, descubriendo irregularidades financieras que hacían que mi evidencia pareciera trabajo de aficionados. Miguel y Victoria no eran solo ladrones, eran ladrones incompetentes, dejando huellas digitales por todas partes. Mañana, la verdadera educación comenzaría. La primera reunión de auditoría de Elena escaló el pánico de mi hijo a una histeria total. Exigió registros financieros de los últimos 5 años, acceso a todas las cuentas en el extranjero y explicaciones para cada transacción de más de 50 ceros. Miguel me llamó 63 veces. Las conté mientras me hacía la manicura. Señora Ramírez, preguntó mi técnica de uñas. ¿Debería contestar? Sigue sonando. Oh no, querida, deja que suene. Es como un vibrador muy caro. Eventualmente,
La batería se agota. Ella se rió mientras pintaba mis uñas de rojo carmesí. Rojo Victoria. Al mediodía, Elena envió actualizaciones que hicieron mi día más brillante que Times Square. Miguel había tratado de afirmar que las cuentas en el extranjero eran planificación fiscal estratégica. Victoria insistió en que las compras de la fundación benéfica eran gastos administrativos necesarios. Aparentemente, un bolso de 50,000 euros era esencial para las operaciones de la fundación. Llamé a Lucas durante su descanso para almorzar en la universidad. Abuela, el campus está zumbando sobre empresas Ramírez bajo investigación. Alguien publicó sobre ello en el foro de la Escuela de Negocios. ¡Qué fascinante! ¿Qué están diciendo? Que Elena Herrera compró una participación controladora y está auditando todo. El profesor Martínez lo usó como estudio de caso en adquisiciones hostiles. Hizo una pausa. Papá intentó llamarme esta mañana. No contesté. Buen chico, ¿qué le habrías dicho si lo hubieras hecho? Probablemente algo sobre cosechar lo que siembras. Casi me atraganté con mi jugo verde. Te he criado bien. En realidad, abuela, tengo una confesión. He estado documentando sus gastos durante meses para un proyecto de clase sobre ética empresarial familiar. Su voz se volvió astuta. ¿Quieres ver los estados de la tarjeta de crédito de papá del último año? Lucas Ramírez, hermoso y astuto niño. Envíalos inmediatamente. 20 minutos después, estaba mirando registros financieros que harían llorar de alegría a un fiscal. Vacaciones de lujo cargadas a cuentas de la empresa, compras personales facturadas como entretenimiento de clientes, una colección de vinos de 30,000 óvulos listada como suministros de oficina. Reenvié todo a Elena con el asunto menú de postres. Su respuesta llegó al instante. Has criado un nieto deliciosamente despiadado. A las 3:01 p.m. exactamente, mi teléfono fijo sonó. Miguel llamando desde su oficina. Mamá, necesitamos hablar. ¿De verdad? Porque ayer parecías bastante claro sobre cortar lazos. Eso fue. Estaba enojado. Victoria estaba molesta por la auditoría de la fundación, molesta por ser atrapada robando. ¿Quieres decir que no estaba robando? Esas compras fueron gastos comerciales legítimos. Me reí tan fuerte que casi dejé caer el teléfono. Miguel, cariño, ¿en qué universo es un bolso Hermès un gasto legítimo para una fundación? Estamos entregando ayuda a regiones privadas de moda. Silencio. Mamá. Elena está amenazando con despedir a la mitad del equipo directivo. ¡Qué terrible! Quizás deberían haber administrado mejor. Ella está exigiendo acceso a cuentas bancarias personales. ¡Qué invasivo! Casi como si sospechara actividad criminal. Esto no es una broma. Tienes toda la razón. La malversación es un asunto muy serio. Examiné mi manicura fresca. He oído que los uniformes color naranja son bastante favorecedores. Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto? ¿Podemos qué? Podemos devolver lo que robaste. ¡Qué generoso! La desesperación en su voz era deliciosa. Hace 24 horas yo era un peso muerto. Ahora era su única esperanza de salvación. La ironía era tan perfecta que debería enmarcarse. ¿Qué quieres? Nada que seas capaz de dar, Miguel. ¿Dinero? Te daré dinero. ¿Con qué? Tu cuenta en las Islas Caimán está congelada. El sonido que hizo estaba en algún lugar entre un gemido y un estertor de muerte. ¿Cómo sabes sobre? Lo sé todo, cariño. Lo he sabido durante 3 años. Simplemente estaba esperando el momento adecuado para usarlo. Colgué e inmediatamente llamé a Elena. ¿Cómo progresa la auditoría? Como la mañana de Navidad para contadores forenses. Encontramos 7 cuentas en el extranjero, contratos falsificados con proveedores y suficiente evidencia para mantener ocupados a los fiscales federales durante años. Y Miguel se está desmoronando maravillosamente. Victoria ya contrató a un abogado de defensa criminal. Perfecto. La fase 2 comienza mañana. La primera confrontación directa ocurrió en la sala de juntas de Empresas Ramírez,
donde Miguel intentó organizar un golpe contra la autoridad de Elena. Entró en una emboscada cuidadosamente orquestada que lo dejó sin palabras y a mí profundamente satisfecha. Llegué vistiendo mi mejor traje de Chanel, el azul marino que me hacía parecer que podía comprar y vender países antes del almuerzo. Elena me había invitado como asesora consultora, lo que era lenguaje corporativo para asiento en primera fila para ver a tu hijo implosionar. Miguel estaba a la cabeza de la mesa de caoba, rodeado de miembros nerviosos de la junta que de repente habían desarrollado un intenso interés en sus tazas de café. Victoria se sentó a su lado aferrándose a un bolso de diseñador como un salvavidas. La pobre parecía haber envejecido 5 años en 3 días. Esta auditoría es acoso, comenzó Miguel con voz ligeramente temblorosa. Elena está excediendo su autoridad como accionista minoritaria. Accionista mayoritaria, corrigió Elena suavemente. Ahora poseo el 51% de Empresas Ramírez gracias a acciones adicionales compradas de las participaciones personales de tu madre. La cara de Miguel adquirió el color de la leche vencida. Eso es imposible. Mamá solo tenía 49. 8% originalmente. Sí, pero también compré acciones de tu tío Roberto y tía Janet ayer por la tarde. Sonrió Elena como un depredador que había acorralado a una presa particularmente lenta. Estaban ansiosos por vender después de enterarse de la investigación federal. La temperatura en la habitación bajó 20 grados. Los miembros de la junta se movieron incómodamente, entendiendo de repente que estaban presenciando una ejecución, no una reunión. ¿Investigación federal? La voz de Miguel se quebró. Oh, sí, la Unidad de Delitos Financieros del FBI encuentra fascinante la malversación, especialmente cuando involucra fundaciones benéficas. Elena abrió una carpeta lo suficientemente gruesa como para detener balas. ¿Te gustaría explicar estas transacciones a todos? Deslizó fotografías a través de la mesa. Estados de tarjetas de crédito, transferencias bancarias, recibos de compras que harían sonrojar a ganadores de la lotería. Las manos de Miguel temblaron mientras reconocía su propio delito financiero expuesto para la visualización pública. Esto es un malentendido, tartamudeó. Esos fueron gastos comerciales legítimos. ¿Un reloj de 60.000 es un gasto comercial?, preguntó bruscamente el miembro de la Junta Harrison. Los regalos para clientes requieren calidad, añadió Elena servicialmente, cargado a la cuenta de la Fundación para el Cáncer Infantil. El silencio que siguió fue tan espeso que podrías cortarlo con un cuchillo de mantequilla y servirlo en fiestas. Victoria hizo un pequeño sonido de lamento, como un animal herido que se da cuenta de que la trampa ya se había cerrado. Me levanté lentamente, dejando que mis años de experiencia en salas de juntas comandaran la atención. Todos los ojos se volvieron hacia mí y saboreé el momento como un vino caro. Miguel, dije, mi voz llevando a través de la habitación como acero envuelto en seda. ¿Recuerdas lo que te enseñé sobre las consecuencias cuando tenías 7 años? Mamá, por favor. Robaste galletas de la cocina de la señora Hernández y culpaste a la ama de llaves. Una mujer que mantenía a 3 hijos perdió su trabajo por tu mentira. Caminé más cerca, mis tacones haciendo clic contra el mármol como un temporizador de cuenta regresiva. ¿Qué te hice hacer? La cara de Miguel se desmoronó. Confesar y trabajar para pagar sus salarios perdidos. Exactamente. Las acciones siempre tienen consecuencias. Me volví para dirigirme a la sala. Mi hijo ha olvidado esta lección fundamental. Victoria le ha ayudado a olvidarla. Hoy recuerdan. Elena consultó su blog legal con precisión teatral. Miguel Ramírez, por votación de accionista mayoritario, quedas destituido de todos los cargos dentro de Empresas Ramírez, con efecto inmediato. Seguridad te escoltará fuera del edificio. No puedes hacer esto. De hecho, puedo y lo estoy haciendo.
La sonrisa de Elena podría haber congelado el infierno. Victoria Ramírez, tienes prohibido el acceso a todas las propiedades de la empresa en espera de cargos criminales. Victoria finalmente encontró su voz. Isabel, estás destruyendo a tu propia familia. Miré a esta mujer que sistemáticamente me había borrado de las fotos familiares, robado de las organizaciones benéficas que había construido y convencido a mi hijo de que me tratara como basura. La mujer que ahora me llamaba familia porque necesitaba salvación. Querida, dije, ajustando mis perlas, no estoy destruyendo nada. Simplemente estoy sacando la basura. Seguridad apareció como si fuera convocada por magia. Miguel y Victoria fueron escoltados como criminales comunes, que técnicamente eran. Los miembros restantes de la junta se sentaron en silencio atónito. Ahora bien, dijo Elena alegremente, vamos a discutir el reemplazo del liderazgo con personas que entiendan la diferencia entre fondos de la empresa y presupuestos de compras personales. A través de la ventana vi a Miguel y Victoria parados en la acera, viéndose perdidos, pequeños y completamente derrotados. La justicia, decidí, era absolutamente deliciosa. Los aliados surgieron de lugares inesperados, validando cada decisión que había tomado y demostrando que el reinado de terror de Miguel y Victoria había creado más víctimas que solo yo. Para el final de la semana, tenía un ejército. Lucas llamó el martes por la mañana, con voz brillante de vindicación. Abuela, no vas a creer lo que está pasando en la escuela. El profesor Martínez quiere usar tu caso como el proyecto final del semestre. ¿Cómo la gobernanza corporativa adecuada protege los intereses de las partes interesadas? Qué académico de su parte. También, 3 de los antiguos empleados de papá me contactaron a través de LinkedIn. Quieren agradecerte personalmente. ¿Por qué? Por finalmente detener lo que ellos llaman la hemorragia. Aparentemente, Miguel ha estado despidiendo personas mientras se daba aumentos. Las compras de la fundación de mamá estaban financiando viajes de lujo mientras recortaban programas para niños. Me senté en mi bata de seda, bebiendo café que costaba más que el salario por hora de la mayoría de las personas, y sentí algo que no había experimentado en años: validación, no solo de la victoria financiera, sino de la claridad moral. Lucas, invita a esos empleados a almorzar en algún lugar agradable. Yo invito. ¿Estás construyendo una alianza? Estoy construyendo algo mejor. Cariño, estoy construyendo pruebas de que teníamos razón. Elena llamó 1 hora después, prácticamente ronroneando de satisfacción. Isabel, necesitas ver los resultados de la auditoría de hoy. Miguel no solo estaba robando de la empresa, estaba robando de los fondos de pensiones de los empleados. ¿Cuánto? 7 millones en 3 años, redirigidos a cuentas en el extranjero que financiaban el estilo de vida de él y Victoria. Su voz se volvió depredadora. La seguridad de jubilación de los empleados pagó las renovaciones de su casa en la playa. Sentí que mi presión arterial se disparaba a territorio peligroso. Robar de mí era personal. Robar de empleados leales que habían construido esta empresa con su sudor y dedicación. Eso era imperdonable. Elena, quiero que cada centavo sea recuperado y devuelto a esos fondos de pensiones. No me importa lo que cueste. Ya está en marcha. Además, los agentes del FBI quieren entrevistarte mañana. Aparentemente, tu recopilación de evidencia fue tan minuciosa que la están llamando el sueño de un fiscal. Qué halagador. Una cosa más. The Wall Street Journal quiere una entrevista exclusiva. Matriarca empresarial derriba dinastía corrupta es su titular provisional. Consideré esto cuidadosamente. Vindicación pública versus satisfacción privada. La oportunidad de contar mi historia,
versus el placer de ver a Miguel retorcerse en silencio. Prográmala. Esa tarde me reuní con los antiguos empleados de Miguel en Le Bernardin, el mismo restaurante donde Victoria había celebrado mi supuesta caída una semana antes. 3 mujeres, todas de mandos medios, todas con aspecto agotado por meses de estrés que sin saberlo había ayudado a crear. Señora Ramírez, dijo Janet Morales, ex jefa de Recursos Humanos, pensábamos que usted sabía sobre los despidos, las transferencias del fondo de pensiones, los recortes presupuestarios mientras aumentaba la compensación ejecutiva. Me mantuvieron deliberadamente desinformada, admití. Mi propio hijo se aseguró de que no pudiera ver lo que estaba sucediendo. Queríamos contactarla directamente, pero Miguel dijo que se había mudado a un hogar de ancianos, que tenía demencia. La taza de café en mi mano tembló ligeramente. ¿Les dijo que yo tenía demencia? Deterioro cognitivo completo, añadió Sandra Chen, exdirectora de finanzas. Dijo que ya no podía manejar decisiones comerciales, por eso necesitaba control total de las operaciones de la empresa. La elegante atmósfera del restaurante de repente se sintió sofocante. Mi propio hijo me había declarado mentalmente incompetente para justificar su robo, no solo de mí, sino de cada persona que había confiado en Empresas Ramírez con su seguridad futura. Señoras, dije, dejando mi taza con precisión quirúrgica. ¿Les gustaría ayudarme a asegurar que la justicia se sirva correctamente? Sus ansiosos asentimientos confirmaron lo que había sospechado. Miguel y Victoria no solo me habían hecho su enemiga, habían creado toda una red de personas esperando su caída. Perfecto. Elena está contratando nueva administración. Recibirán llamadas mañana sobre regresar a sus puestos con la autoridad adecuada para evitar que esto vuelva a suceder. Señora Ramírez, dijo Sandra suavemente, ¿por qué nos está ayudando? Fallamos en proteger la empresa. No fallaron. Fueron sistemáticamente socavadas por personas en las que confiaban. Sonreí, sintiendo que la columna vertebral de acero de mi abuela se enderezaba a toda su altura. Y porque, querida, nadie roba a mi gente y vive para disfrutarlo. Saliendo de ese restaurante, me di cuenta de que ya no solo buscaba venganza. Estaba liderando una revolución, y cada revolución necesita soldados dispuestos. Miguel no tenía idea de qué ejército venía por él. La venganza alcanzó su crescendo perfecto cuando Elena convocó una reunión de emergencia de accionistas y expuso todo públicamente. La destrucción financiera completa de Miguel se desarrolló frente a todos los que alguna vez habían dudado de mis capacidades, y observé con una satisfacción que bordeaba lo espiritual. El centro de conferencias Pierce zumbaba de anticipación mientras accionistas, miembros de la Junta, periodistas y agentes federales llenaban cada asiento. Elegí un lugar en la primera fila, usando los aretes de diamante de mi difunta madre y una sonrisa que podría cortar vidrio. Miguel se sentó al otro lado del pasillo, luciendo como si hubiera envejecido 20 años en 10 días. Elena comandó el podio como una directora liderando una orquesta de ruina financiera. Damas y caballeros, la presentación de hoy se refiere a la malversación sistemática de fondos de Empresas Ramírez por parte del ex CEO Miguel Ramírez y su esposa Victoria Ramírez. Las pantallas montadas en la pared se iluminaron con evidencia que hacía que mis meses de recopilación cuidadosa parecieran de aficionados. Transferencias bancarias, documentos falsificados, cadenas de correos electrónicos, discutiendo métodos creativos de contabilidad. La huella digital de codicia de Miguel se mostraba en alta definición para que todos la presenciaran. Durante 4 años, los acusados redirigieron 3 millones de las operaciones de la empresa, fondos de pensiones de empleados y fundaciones benéficas a cuentas personales en el extranjero. Un murmullo recorrió la audiencia. Miguel se desplomó en su silla como un globo desinflado. Victoria ni siquiera estaba presente.
Su abogado le había aconsejado contra apariciones públicas después de la acusación federal de ayer. El estilo de vida financiado por estos fondos robados incluía vacaciones de lujo, compras de diseñador, inversiones inmobiliarias y gastos personales que totalizaban 3 veces el salario legítimo del señor Ramírez. Elena pasó a la siguiente diapositiva. Fotografías de las publicaciones en redes sociales de Miguel y Victoria. Brindis con champán en Santorini, financiados por la investigación del cáncer infantil. Vestidos de diseñador comprados con dinero de pensiones de empleados. Un alquiler de yate pagado con donaciones caritativas destinadas a refugios para personas sin hogar. El periodista de The Wall Street Journal garabateaba notas furiosamente. Esta historia sería material de primera plana para mañana por la mañana. Lo más atroz, cuando los despidos de empleados se volvieron necesarios debido a fondos operativos artificialmente reducidos, el señor Ramírez aprobó su propio aumento de salario del 40%. La sala estalló. Accionistas gritaban preguntas. Empleados exigían respuestas. Y en algún lugar del caos, escuché a Miguel hacer un sonido como un animal moribundo. Me levanté lentamente, dejando que mi presencia comandara atención. La sala quedó en silencio. Si me permiten, dije, mi voz llevando a través del espacio con 40 años de autoridad en salas de juntas. Me gustaría dirigirme a mi hijo directamente. Elena cedió el podio con un asentimiento gracioso. Caminé al micrófono, sintiendo cada ojo en la sala seguir mi movimiento. Este era mi momento, la culminación de todo lo que había construido, perdido y reclamado. Miguel, dije, mirando directamente al hombre roto que una vez había sido mi orgullo y alegría. Levántate. Se levantó temblorosamente, pareciendo que podría colapsar. Les dijiste a las personas que yo tenía demencia, que era incompetente para tomar decisiones comerciales, que nunca te había amado. Mi voz se mantuvo firme, cada palabra calculada con precisión. Me borraste de la historia de esta empresa, me excluiste de reuniones familiares e instruiste a otros a tratarme como una carga. El silencio era tan completo que podías escuchar corazones rompiéndose. Pero principalmente, Miguel, olvidaste quién te enseñó todo lo que sabías sobre negocios, sobre ética, sobre la diferencia entre el bien y el mal. Hice una pausa, dejando que esa verdad se asentara. Hoy, ¿recuerdas? Me volví para dirigirme a la sala. Empresas Ramírez continuará operando bajo nuevo liderazgo. Cada dólar robado será devuelto a su propósito legítimo. Cada empleado injustamente despedido será recontratado con beneficios completos y pago retroactivo. Aplausos estallaron de la sección de empleados. Varias personas se secaban lágrimas. En cuanto a mi hijo, miré de nuevo a Miguel, que ahora estaba llorando abiertamente. Se han presentado cargos penales. Las autoridades federales manejarán la justicia desde aquí. Simplemente estoy asegurando que el imperio que construí continúe sirviendo a las personas para las que fue destinado. Elena retomó el control del podio. El FBI ha solicitado que el señor Ramírez permanezca disponible para interrogatorios adicionales. Su pasaporte ha sido entregado en espera del juicio. Regresé a mi asiento, sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. A mi alrededor, los accionistas celebraban la promesa de inversiones recuperadas. Los empleados aplaudían la restauración de su seguridad robada y los periodistas capturaban cada momento de justicia corporativa siendo servida. Miguel permaneció de pie, balanceándose ligeramente, mirando alrededor de la sala a rostros que una vez lo habían respetado y ahora solo veían a un ladrón común. La justicia, reflexioné, era aún más deliciosa cuando se servía públicamente. A través de las ventanas podía ver furgonetas de noticias llegando.
Esta historia sería nacional para la noche, internacional para el fin de semana. La desgracia de mi hijo lo seguiría a todas partes, mientras que mi vindicación reconstruiría el legado que él intentó destruir. Perfecto. El intento desesperado de Miguel de represalia llegó a través del abogado familiar de Victoria, amenazando con demandarme por manipulación de ancianos e influencia coercitiva. Su patético contraataque legal solo fortaleció mi posición y proporcionó más evidencia de su completa bancarrota moral. Estaba disfrutando del té matutino en mi terraza cuando Elena llamó, riendo tan fuerte que apenas podía hablar. Isabel, necesitas ver esta demanda que presentó la familia de Victoria. Es genio cómico. ¿Qué están alegando ahora? Que manipulaste tu estado mental de anciana disminuido para engañar a jóvenes inocentes para que firmaran contratos ilegales. La risa de Elena se intensificó. Están afirmando que tienes demencia y por lo tanto no podías vender legalmente tus acciones. Casi me ahogué con mi Earl Grey. La misma demencia que Miguel afirmó que yo tenía para justificar robar de las pensiones de los empleados, la mismísima. Toda su estrategia de defensa es que eres simultáneamente demasiado mentalmente incompetente para tomar decisiones comerciales y demasiado mentalmente competente para ser considerada responsable de su procesamiento penal. Qué deliciosamente contradictorio. Se pone mejor. Quieren invalidar nuestro acuerdo de transferencia de acciones porque supuestamente estabas bajo estrés indebido cuando lo firmaste. Aparentemente, ser excluida de la cena familiar constituye coacción psicológica. Me senté y observé a los corredores matutinos del Parque Central abajo. Tanta energía, tanta determinación, bastante parecida a mi estado de ánimo actual. Elena, programa una conferencia de prensa hoy. ¿Cuál es tu ángulo? Si quieren afirmar que soy una anciana frágil y confundida, vamos a darles una demostración de exactamente cuán frágil y confundida soy. 2 horas después, me paré ante los medios reunidos vistiendo mi traje Armani más afilado y una sonrisa que podría intimidar a jueces de la Corte Suprema. Las cámaras destellaron mientras me acercaba al podio, mi postura recta como una viga de acero, mi voz llevando 40 años de autoridad corporativa. Damas y caballeros, estoy aquí para abordar afirmaciones recientes sobre mi aptitud mental hechas por personas actualmente bajo investigación federal por malversación. Saqué una carpeta manila lo suficientemente gruesa como para detener balas. Estos son los registros financieros que personalmente compilé durante 3 años documentando el robo sistemático de empresas Ramírez, estados de cuenta bancarios, registros de transacciones, correspondencia, conversaciones grabadas, todo recopilado a través de mi supuesta capacidad mental disminuida. Risas ondularon por el cuerpo de prensa. Quiero ser clara sobre algo. Mi hijo Miguel y su esposa Victoria pasaron 4 años robando de fondos de pensiones de empleados, fundaciones benéficas y operaciones de la empresa. Cuando fueron confrontados con evidencia de sus crímenes, no expresaron remordimiento ni ofrecieron restitución. En su lugar, contrataron abogados para atacar mi competencia mental. Una reportera levantó la mano. Señora Ramírez, ¿cómo responde a las afirmaciones de que fue manipulada por rivales comerciales? Sí, respondo señalando que me gradué summa cum laude de la Universidad Nacional en 1976. Construí una empresa de 300 millones a partir de una sola tienda de telas e identifiqué y documenté con éxito delitos financieros complejos que agentes federales calificaron como evidencia lista para el procesamiento. Hice una pausa para el efecto. Si eso es capacidad mental disminuida,
Odiaría ver lo que consideran pensamiento agudo, más risas. Además, me gustaría abordar las afirmaciones de coacción psicológica. Sí, ser excluida de reuniones familiares fue doloroso. ¿Saben qué es más doloroso? Descubrir que tu hijo les dijo a los empleados que tenías demencia para justificar robar su seguridad de jubilación. Descubrir que donaciones caritativas destinadas a investigación del cáncer financiaron vacaciones de lujo. Descubrir que tu propia familia te veía como un obstáculo para su empresa criminal. La sala quedó en silencio. Así que sí, estaba bajo estrés. El estrés de descubrir que personas que amaba y en las que confiaba eran ladrones. El estrés de darme cuenta de que había criado a un hijo que robaría de fundaciones de cáncer infantil para comprar bolsos de diseñador. El estrés de ver el trabajo de mi vida ser destruido por personas que confundieron mi paciencia con debilidad. Cerré la carpeta con un chasquido decisivo. Miguel y Victoria Ramírez son criminales que han sido atrapados, procesados y hechos responsables. Su intento de afirmar que soy mentalmente incompetente solo prueba que todavía no entienden el principio más básico que les enseñé cuando eran niños. Las acciones tienen consecuencias. Un reportero gritó: ¿Qué sigue para Empresas Ramírez? Excelencia, integridad, un regreso a los valores que construyeron esta empresa antes de que fuera corrompida por personas que confundieron el robo con estrategia. Recogí mis papeles. Gracias por su tiempo. Alejándome de ese podio, sentí algo que no había experimentado desde que comenzó toda esta situación. No solo vindicación, sino paz genuina. El registro público era claro. El registro legal era inquebrantable, y mi reputación no solo estaba restaurada, sino mejorada. Elena esperaba junto a la salida, sonriendo como un tiburón que acababa de descubrir un buffet de peces. Eso fue hermoso. Fue necesario. Ahora Miguel sabe que incluso desde su posición de completa desgracia, todavía no puede tocarme. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lucas. Abuela, estás en tendencia en Twitter. Matriarca empresarial destroza hijo corrupto es número 1 a nivel mundial. Sonreí, pensando en lo perfectamente que se habían alineado las cosas. A veces la justicia no solo sucede, a veces llega con reflectores y ovaciones de pie. Miguel había intentado un último ataque desesperado. En su lugar, me había entregado la victoria completa y total. Perfecto. Mi transformación completa alcanzó su apogeo cuando entré en mi primera reunión de la Junta como nueva presidenta de Empresas Ramírez, comandando respeto que había ganado a través de la batalla y demostrando poder que había reclamado a través de la justicia. La mujer que entró en esa sala no se parecía en nada a la que Miguel había descartado 6 semanas antes. Llegué usando mis perlas, las que había usado la mañana en que Miguel envió su mensaje de despedida, y un traje Chanel a medida que costaba más que el bolso robado de Victoria. Mi cabello plateado estaba peinado en un bob de poder que anunciaba autoridad antes de que hablara una palabra. La mujer reflejada en los cristales de la sala de conferencias era alguien que apenas reconocía. Hombros cuadrados, columna recta, ojos afilados como instrumentos de precisión. Damas y caballeros, dije, tomando mi asiento a la cabeza de la mesa de caoba donde Miguel una vez había intentado desterrarme de la relevancia. Bienvenidos a la nueva Empresas Ramírez. Los miembros de la Junta, algunos viejos aliados, algunos nuevas adiciones cuidadosamente examinadas por Elena, escucharon con atención envuelta mientras delineaba nuestra estrategia de reconstrucción. Cada persona que Miguel había despedido injustamente sería recontratada. Cada dólar robado sería devuelto a su propósito previsto.
Cada práctica corrupta sería sistemáticamente eliminada. Nuestro primer trimestre bajo liderazgo ético muestra resultados notables, informó Elena, consultando documentos financieros que pintaban un cuadro de recuperación rápida. La moral de los empleados está en máximos de 5 años. La eficiencia de la fundación benéfica ha aumentado un 60% y hemos atraído a 3 clientes importantes que se habían negado a trabajar con nosotros bajo la administración anterior. El miembro de la Junta Harrison levantó la mano. Señora Ramírez, ¿qué hay de los juicios penales? Miguel y Victoria enfrentan cargos federales por malversación, fraude y evasión fiscal. Sus juicios comienzan el próximo mes. Sonreí con una satisfacción que bordeaba lo depredador. Testificaré como testigo estrella de la Fiscalía y la reputación de la empresa está más fuerte que nunca. Ayer, la Escuela de Negocios de la Universidad Nacional solicitó permiso para usar nuestra transformación de gobernanza corporativa como un estudio de caso. The Wall Street Journal nos llamó una clase magistral en capitalismo de partes interesadas. Forbes me quiere en su portada. Murmullos de aprobación circularon por la mesa. Estas personas habían visto cómo desmantelaba sistemáticamente la corrupción, reconstruía la integridad institucional y emergía como una líder empresarial digna de reconocimiento internacional. El contraste con el liderazgo vergonzoso de Miguel no podría haber sido más pronunciado. ¿Cuál es nuestra proyección a 5 años? Preguntó la nueva miembro de la Junta, Sarah Chen, a quien había reclutado de Goldman Sachs específicamente por su experiencia en gestión financiera ética. Las estimaciones conservadoras sugieren un crecimiento anual del 20%, impulsado por nuestra reputación de integridad y nuestro compromiso con el valor de las partes interesadas sobre la extracción pura de ganancias. Pasé a la siguiente diapositiva de la presentación. También estamos lanzando el nuevo programa de becas de la Fundación Ramírez, totalmente financiado por activos robados recuperados. La ironía era deliciosa. El dinero que Miguel y Victoria habían robado de propósitos caritativos ahora financiaría la educación de estudiantes merecedores que ejemplificaban la integridad que ellos habían carecido completamente. Señora Ramírez, preguntó el miembro de la Junta Roberts de mucho tiempo, ¿cómo se siente acerca de su transformación? Consideré la pregunta cuidadosamente, mirando alrededor de la sala a rostros que mostraban respeto genuino en lugar del desprecio apenas oculto que había soportado bajo el régimen de Miguel. Hace 6 semanas me dijeron que era un peso muerto, excluida de reuniones familiares, descartada como irrelevante. Mi voz llevó a través de la sala con autoridad envuelta en acero. Hoy soy presidenta de una empresa de 300 millones, testigo federal en un caso criminal importante y aparentemente tendencia en redes sociales como inspiración para mujeres empresarias. Risas ondularon por la sala. La transformación no es solo personal, es institucional. Miguel lideró a través del miedo, el robo y el engaño. Yo lidero a través de la transparencia, la responsabilidad y el respeto ganado. Me puse de pie, sintiendo cada centímetro de mi altura, cada año de mi experiencia, cada onza de poder que había reclamado a través de la guerra estratégica. La diferencia es que cuando las personas te siguen por miedo, te abandonan en el momento en que encuentran valor. Cuando te siguen por respeto, se convierten en aliados para construir algo duradero. Elena asintió aprobatoriamente. Hablando de aliados, hemos recibido solicitudes de asociación de 12 empresas que específicamente citaron tu liderazgo como su motivación para querer trabajar con empresas Ramírez, y la productividad de los empleados ha aumentado un 30%. La rotación voluntaria ha bajado un 60%. Ayer, 3 antiguos empleados que se habían ido bajo la administración de Miguel
Llamaron pidiendo regresar. Pensé en la mujer que había leído ese mensaje devastador 7 semanas atrás. Había estado herida, confundida, cuestionando su propio valor. La mujer de pie en esta mesa tenía respuestas a todas esas preguntas y el poder para asegurar que nunca más fueran cuestionadas. Damas y caballeros, esta empresa nunca más será rehén de personas que confunden la crueldad con la fuerza o el robo con el éxito. Recogí mis papeles con movimientos que comandaban atención. Construimos valor a través de la integridad, lideramos con el ejemplo y demostramos que hacer lo correcto también es hacer las cosas bien. La ovación de pie que siguió fue algo que Miguel nunca había recibido, ni una sola vez en todos sus años de liderazgo. Perfecto. La vindicación pública alcanzó su perfecto crescendo cuando Empresas Ramírez ganó el premio de Integridad Corporativa en la Conferencia Nacional de Ética Empresarial, con yo aceptando el honor ante una audiencia que incluía antiguos escépticos que ahora se ponían de pie y aplaudían mi completa transformación. Caminé al escenario del Centro Lincoln usando las perlas que se habían convertido en mi símbolo de resiliencia y un vestido Armani azul marino que anunciaba victoria sin decir una palabra. 3 meses antes, había sido descartada como peso muerto. Esta noche, estaba siendo celebrada como un modelo de valor corporativo. Damas y caballeros, anunció el presentador, el premio de integridad corporativa de este año va para Empresas Ramírez bajo el liderazgo transformador de la presidenta Isabel Ramírez por demostrar que las prácticas comerciales éticas impulsan tanto el éxito moral como financiero. La audiencia estalló en aplausos mientras me acercaba al podio. En la primera fila vi a Lucas radiante de orgullo, a Elena grabando en su teléfono y varios periodistas que habían cubierto mi historia desde la desgracia corporativa hasta el reconocimiento nacional. Gracias, dije, mi voz llevando a través del auditorio con confianza ganada a través de la batalla. Hace 7 meses, descubrí que mi propia familia había estado robando sistemáticamente de nuestra empresa, nuestros empleados y nuestras fundaciones benéficas. Hoy, cada dólar robado ha sido recuperado y devuelto a su propósito previsto. Los aplausos se intensificaron, pero este premio no es solo sobre exponer la corrupción, es sobre demostrar que las empresas construidas sobre la integridad no solo sobreviven, prosperan. Desde la implementación de prácticas de gobernanza transparentes, Empresas Ramírez ha atraído nuevos clientes, retenido empleados valiosos y aumentado tanto la rentabilidad como el impacto social. Levanté el premio de cristal, viendo la luz refractarse a través de sus superficies, como la esperanza atravesando la oscuridad. Quiero compartir este reconocimiento con cada empleado que continuó trabajando éticamente, a pesar del liderazgo corrupto, cada miembro de la Junta que apoyó la transparencia sobre la conveniencia, y cada parte interesada que creyó que las empresas pueden ser fuerzas para el bien en el mundo. La ovación de pie duró 3 minutos completos. Mientras los aplausos me envolvían, pensé en el viaje desde la humillación hasta la vindicación, desde el desprecio hasta el liderazgo, desde víctima hasta vencedora. Después de la ceremonia, los reporteros me rodearon para entrevistas que se transmitirían internacionalmente. Un documentalista solicitó permiso para contar mi historia. 3 editores querían contratos de libros. La Universidad Nacional me invitó a dar su discurso de graduación. Señora Ramírez, preguntó la corresponsal de negocios de CNN, ¿qué le diría a otras empresas familiares que enfrentan corrupción similar? Que la lealtad a la familia no requiere tolerancia del comportamiento criminal. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es hacer responsables a las personas por sus elecciones. Sonreí con satisfacción que se sentía tan cálida como el sol de verano. Las acciones tienen consecuencias. Siempre.
¿tiene algún remordimiento por exponer los crímenes de su hijo? Mo: mi único remordimiento es no haber actuado antes. Cada día que dudé fue otro día en que se robaban los fondos de jubilación de los empleados, otro día en que se desviaban donaciones caritativas, otro día en que se normalizaba la corrupción. Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Lamento haber permitido que el amor retrasara la justicia. ¿Qué sigue para Empresas Ramírez? Excelencia. Estamos expandiendo nuestro programa de becas, abriendo operaciones en 3 nuevos países con estricta supervisión ética y lanzando una iniciativa para ayudar a otras empresas familiares a implementar prácticas de gobernanza transparentes. Ajusté mis perlas. Estamos demostrando que la integridad no es solo la elección correcta, es la elección rentable. Más tarde esa noche, en la fiesta posterior en mi honor, recibí llamadas de líderes empresariales, políticos y activistas que habían sido inspirados por mi historia. El alcalde quería discutir iniciativas de desarrollo económico. La gobernadora me invitó a unirme a su comité asesor de ética empresarial. Un senador mencionó mi nombre para un puesto federal de comercio. Lucas me encontró en la terraza del hotel, mirando las luces de la ciudad que centelleaban como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Abuela, eres famosa. Estoy vindicada, cariño. Hay una diferencia. ¿Eres feliz? Consideré la pregunta mientras observaba el tráfico fluir como ríos de luz abajo. ¿Estaba feliz o era algo más complejo, satisfecha, con propósito, completa? Estoy en paz, Lucas. Por primera vez en años estoy exactamente donde se supone que debo estar, haciendo exactamente lo que se supone que debo hacer. Sonreí a este joven hombre que nunca había dudado de mi integridad. Y sí, eso me hace profundamente feliz. La ironía no se me escapó. Miguel había intentado destruir mi reputación y en su lugar me hizo más poderosa de lo que jamás había sido. Victoria había intentado borrar mi legado y en su lugar ayudó a construir algo más significativo que cualquier cosa que hubiera logrado antes. A veces la justicia no solo restaura lo que fue tomado, a veces te da algo mejor que lo que perdiste. Esta noche, rodeada por el reconocimiento que había ganado a través del valor, entendí que mi mayor victoria no fue derrotar a Miguel y Victoria, fue convertirme en la mujer que siempre estuve destinada a ser. El nuevo legado que he construido 6 meses después demuestra que a veces la mejor venganza es vivir tan bien que tus enemigos se vuelven irrelevantes. Me siento en mi loft del centro rodeada de arte en lugar de premios corporativos, financiando sueños en lugar de luchar contra pesadillas y finalmente entendiendo cómo luce el verdadero poder. Esta mañana comenzó como cada sábado durante los últimos 3 meses. Lucas llegó a las 10:00 con café y cruasanes de ese pequeño lugar francés cerca de la Universidad Nacional, acomodándose en lo que se ha convertido en su lugar regular en mi sofá de cuero italiano. A los 19 años posee más integridad de la que su padre jamás logró, y verlo crecer como un hombre de principios se ha convertido en una de mis mayores alegrías. Abuela, el profesor Martínez quiere entrevistarte para su nuevo libro sobre liderazgo ético, dijo, sacando papeles académicos de su mochila. Además, 3 empresas familiares más han contactado a la universidad pidiendo orientación sobre iniciativas de transparencia. ¿Cuántas son este mes? 15. Te estás convirtiendo en la experta de referencia en transformación de gobernanza corporativa. Sonrió. ¿Quién hubiera pensado que exponer los crímenes de tu propio hijo se convertiría en un modelo de negocio? Me reí revisando solicitudes para el último programa de becas de la Fundación Ramírez. 50 brillantes jóvenes mujeres de familias de bajos ingresos, cada una recibiendo financiamiento universitario completo,
más oportunidades de mentoría. El dinero que Victoria había robado para comprar bolsos de diseñador ahora compra educación para la próxima generación de líderes femeninas. Hablando de modelos de negocio, dije, firmando cartas de aprobación que cambiarían 50 vidas. Elena quiere formalizar nuestra asociación de consultoría. Aparentemente, empresas familiares de todo el mundo están solicitando el tratamiento de Isabel Ramírez para sus problemas de corrupción. ¿Estás interesada, querida? A los 67 años he descubierto que tengo talento para el exorcismo corporativo. ¿Por qué desperdiciarlo? Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Netflix aprobó el documental. Isabel Ramírez, la mujer que no desapareció. La producción comienza el próximo mes. La ironía era deliciosa. Miguel había intentado hacerme desaparecer y en su lugar me hizo inolvidable. Lucas, ¿alguna vez te preguntas qué está haciendo tu padre ahora? Su expresión se volvió seria. En realidad, lo vi la semana pasada. Está trabajando en una firma consultora del centro, algún tipo de puesto de analista junior, parecía. Lucas buscó las palabras. Más pequeño, como si se hubiera encogido, y Victoria se divorció de él hace 2 meses. Se mudó a Los Ángeles con los niños. Aparentemente está tratando de convertirse en una influencer de estilo de vida. Puso los ojos en blanco, enseñando a las personas sobre vida auténtica mientras usa un nombre falso para evitar su registro criminal. Sentí algo inesperado. No satisfacción, sino una especie de indiferencia pacífica. Estas personas que una vez se alzaron tan grandes en mi vida, que causaron tanto dolor y furia, se habían convertido en notas al pie en una historia que ya no era sobre ellos. ¿Los extrañas?, preguntó Lucas en voz baja. Extraño quienes pensé que eran, el hijo que creí haber criado, la familia que imaginé que podríamos ser. Dejé mis papeles y miré a este joven hombre que nunca me había decepcionado. Pero no extraño la realidad de quienes realmente eran. La tarde trajo mi visita semanal a la nueva sede de la Fundación Ramírez, una casa restaurada en el centro, donde jóvenes emprendedores reciben financiamiento, mentoría y espacio de trabajo para construir negocios éticos. Hoy me estaba reuniendo con María Santos, cuya startup de moda sostenible acababa de asegurar su primer contrato minorista importante. Señora Ramírez, dijo María, mostrándome prototipos de ropa hecha de materiales reciclados. Quiero que sepa lo que esta oportunidad significa. Hace 3 años limpiaba edificios de oficinas por la noche para mantener a mis hijos. Ahora, estoy empleando a 12 personas y demostrando que los negocios pueden ser tanto rentables como responsables. Eso es exactamente por lo que existimos, querida, para demostrar que el éxito no requiere sacrificar tu alma. Caminando por ese edificio, viendo a mujeres jóvenes de todos los orígenes construyendo empresas basadas en la integridad en lugar de la explotación, entendí algo profundo. Mi mayor victoria no fue destruir la empresa criminal de Miguel, fue crear algo mejor en su lugar. Al caer la tarde, regresé a mi loft y llamé a Elena para discutir la reunión de la junta de la próxima semana. Empresas Ramírez continuaba prosperando bajo liderazgo ético, ahora valorada en más de 400 millones y reconocida internacionalmente como un modelo de capitalismo de partes interesadas. Isabel, dijo Elena, tengo noticias. Miguel llamó hoy pidiendo una reunión. ¿Qué quiere? Disculparse, aparentemente. Hacer las paces por su comportamiento. Consideré esto mientras observaba el atardecer pintar la ciudad de dorado. Después de meses de silencio, mi hijo quería reconciliación.
no porque hubiera encontrado religión o descubierto integridad, sino porque finalmente se había dado cuenta del costo de sus elecciones. ¿Qué debo decirle? Dile que estoy ocupada construyendo algo hermoso. Si quiere ser parte de algo significativo, puede solicitar trabajar en la fundación como cualquier otro candidato. Sonreí. Si demuestra un cambio genuino y remordimiento real, podríamos considerar darle una oportunidad de ganarse el perdón. Y si no, entonces permanecerá exactamente en lo que eligió convertirse, irrelevante para mi historia. Esa noche me senté en mi terraza con una copa de vino, leyendo cartas de agradecimiento de becarias cuyas vidas habían sido transformadas por dinero que una vez fue robado para bolsos de lujo. En mi visión periférica, el parque central se extendía como un oasis verde en el paisaje urbano, hermoso y persistente a pesar de todo lo que intentó disminuirlo. Mi teléfono mostraba 17 llamadas perdidas de Miguel. Las eliminé sin escuchar. Algunas relaciones pueden reconstruirse a través del perdón y el crecimiento. Otras terminan cuando las personas revelan quiénes realmente son. La sabiduría está en conocer la diferencia y tener la fuerza para actuar en consecuencia. Mañana me despertaría como Isabel Ramírez, líder empresarial, filántropa, experta en ética corporativa y abuela de un joven extraordinario, no la madre descartada de alguien o un miembro familiar pasado por alto, sino una mujer que había construido algo significativo de las cenizas de la traición. A veces la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, a veces es volverte tan poderosa que sus opiniones se vuelven irrelevantes, sus acciones se vuelven inconsecuentes y su ausencia se convierte en un regalo en lugar de una pérdida. En la quietud de mi nueva vida, rodeada de propósito en lugar de dolor, finalmente entendí cómo lucía la verdadera victoria. Se parecía a la paz,